Bueno, primero que todo, ¿qué les parece, hermanos? Si primero definimos qué es la Trinidad, porque tal vez a veces es una doctrina que la gente ni siquiera se da cuenta y la confunde con arrianismo o sabelianismo. Entonces, Jorge, ¿cómo defines tú Trinidad y después Burgueño? ¿Cómo definimos la Trinidad? Una idea básica de la Trinidad. Bueno, el tema de la Trinidad es una cuestión bastante compleja, es una construcción, una reflexión teológica que se da en la historia de la Iglesia. Evidentemente, como toda doctrina, como toda reflexión teológica, parte del texto sagrado. En este sentido, como dicen algunos historiadores, la Trinidad es algo que se impone porque encontramos en la Biblia que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es decir, no es como dicen algunos judaizantes o algunas sectas que pululan por ahí, en el sentido de pensar que cuando hablamos de Trinidad hablamos de un triteísmo o hablamos de un modalismo que son herejías que la Iglesia consideró con el tiempo demostrar que no eran correctas, ¿no? Es interesante toda esta cuestión porque si bien nosotros consideramos que tenemos que apegarnos al texto sagrado, que tenemos que tener una sana hermenéutica, es interesante ver que la Iglesia ha tenido, de alguna manera, que definir ciertas doctrinas medulares, ha tenido que definir ciertos dogmas, porque hay que reconocer una cosa que es fundamental. Por eso la historia de la Iglesia también es la historia de la hermenéutica, en algún sentido, ¿no? Ha pasado que los herejes también citaban la Biblia para fundamentar sus doctrinas. Por ejemplo, a mediados del siglo II tenemos dos grandes herejías. Tenemos la herejía de Marción, que tenía un cierto condimento gnóstico, pero no del todo, y los gnósticos, ¿no? Y tenemos un poquito posterior el arrianismo, como vos decías, que también decían que Jesús había tenido un principio, que hubo una vez que el Hijo no era, es decir, ciertas especulaciones que también se tornaban dentro del texto bíblico. Entonces la iglesia lo que tuvo que hacer es no desprenderse obviamente del texto bíblico, pero sí tener que fundamentarlo desde afuera con teólogos y maestros que tuvieron que desde el texto bíblico elaborar una doctrina que sea sana y que sea ortodoxa y que sea la norma a seguir a partir de ahí, ¿no? Por eso se crean los concilios, ¿no? Y la Trinidad básicamente es que Dios es uno en tres personas, o sea, se mantiene el monoteísmo que viene del judaísmo, no se pervierte el monoteísmo porque muchas veces cuando escuchan la palabra tres personas se imaginan un triteísmo. Pero claro, esto lo hacen los neófitos porque en realidad hay que darse cuenta que hay cierta terminología que hay que entender dentro de lo que es la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, la palabra persona es una palabra griega que es prosopon y viene directamente de los griegos, ¿no? Viene directamente, es la palabra máscara, ¿no? Por eso a los latinos no les gustaba la palabra prosopon porque les remitía a lo que eran las máscaras, ¿no? Y la palabra hipóstasis, que también es una palabra teológica con una carga importante, hablaba de individualidad también. Entonces les hacía ruido por el hecho de que apelaba como a una separación, ¿no es cierto? Entonces, la historia de la iglesia y la historia de los dogmas tuvieron que ir definiendo estos términos dentro de un contexto eclesiológico. Por eso es importante tomar en cuenta en el tema de la hermenéutica que una palabra fuera de contexto es un pretexto. O sea, una palabra no tiene sentido si no tiene un contexto. Entonces la palabra hipóstasis no solamente no va a significar individualidad para hablar dentro de lo que es la ontología de Dios, sino para relacionarse con la palabra persona en el sentido que significa realidad, pero no realidad separada, sino realidad. Cada una de las personas de la Trinidad con una única ontología, entonces se conserva la unidad de Dios. Entonces, como para darle el pie a Gabriel o a vos mismo, la Trinidad parte, se impone desde la Biblia, pero la teología cristiana ha tenido que reelaborar y utilizar algunas palabras prestadas para poder configurar y conformar lo que será el dogma cristiano de la Trinidad y combatir así las herejías. Bueno, Burgueño, ¿tú quieras agregar algo a qué entendemos por la Trinidad, hermano? Bueno, siguiendo la línea de Jorge, o sea, definir la Trinidad es algo muy complejo, ¿no? Podemos simplificarlo y decir que Dios es una sustancia y tres en persona, ¿no? En ese sentido sería la definición más sencilla de lo que es Trinidad, ¿no? Una sustancia, tres personas. Me parece que eso es lo más básico y claro que tiene que tener el cristiano, ¿sí? Después podemos entrar en un lenguaje mucho más filosófico y metafísico que tiene que ver ya con un estudio de perfil académico. Y tenemos los credos, los concilios, que es lo que vamos a hablar un poquito.
Respecto a lo que dice Jorge sobre la doctrina de la Trinidad, es cierto y es fundamental entender que el primer ejercicio de los primeros padres de la Iglesia respecto a la hermenéutica, ¿sí?, fue de una noción trinitaria. ¿A qué me refiero con esto? Que encontramos indicios, por ejemplo, en la Didaché. Estamos hablando de escritos que no son canónicos, ¿sí? La Didaché es un escrito que está dentro del periodo apostólico. Está datado desde la crítica textual en un periodo de los primeros 100 años de la Iglesia, ¿sí? Y esto no tiene sesgo de confirmación porque también lo datan así personas académicas que no son cristianas. Desde la Didaché ya se ve la fórmula de bautismo trinitario, ¿sí? De ahí en adelante, en todos los escritos no canónicos, pero que son parte, ¿no?, de los herederos de las enseñanzas de los apóstoles, que son llamados los padres apostólicos, y los discípulos de estos padres apostólicos, la noción de Trinidad también se deja ver en muchos de sus escritos. Ahora, como todo, como bien explicaba Jorge, en este desarrollo y este ejercicio de inteligencia de la Iglesia, de comprender la revelación que está en la Biblia, ¿sí?, suscitaron también otras personas que, intentando explicar los misterios de Dios, cerraron. Y persistieron en su error, a pesar de que la Iglesia trataba de enseñarles y de decirles que se retracten, porque sus explicaciones iban en contra de la enseñanza de la Iglesia, ¿sí? Ahora, esos errores posteriormente fueron condenados y esas condenas terminaron de hacer y de mover a los teólogos cristianos a hacer definiciones dogmáticas. Esta palabra es importante. No es lo mismo doctrina que dogma, ¿sí? No es lo mismo doctrina que dogma. Cuando hablamos de dogma, estamos hablando de algo que debe ser creído y que no puede ser puesto en tela de discusión, porque ya es una afirmación dogmática de la Iglesia. De doctrinas son un conjunto de enseñanzas, ¿sí?, que obviamente siempre que se defiendan uno va a creer que son verdad. Pero hay algunas verdades que son fundamentales, que son eternas y que quedan formuladas en dogmas. Bueno, este es el trabajo que han hecho la Iglesia posterior a los apóstoles, a la cabeza los padres apostólicos y posteriormente los padres apologetas y posteriormente los concilios. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque nosotros, para comprender bien a la Iglesia, lo que es la Iglesia de Cristo, tenemos que entenderla desde su fundamento, que es el primario, que es la palabra de Dios, pero también en su devenir histórico. Desconectar la hermenéutica de la Biblia de todo el ejercicio histórico que ha tenido el cristianismo, esto es un error y es un problema. Y este problema es el que suscita las herejías nuevamente, que ya fueron condenadas por la Iglesia en el pasado, ¿sí? Así que es fundamental estudiar, en este caso, la materia que voy a dar yo, patrística, para un cristiano que tiene aspiraciones a ser teólogo. Claro que es fundamental. Un teólogo serio no puede estar desconectado, primeramente, de los escritos de los primeros cristianos. ¿Qué valor tienen los escritos de los primeros cristianos? Y que justamente estaban mucho más cerca de las enseñanzas de Jesús que nosotros, ¿sí? Y por lo tanto, a nivel de comprobación de lo que la Iglesia creía, son nuestro testimonio más directo. Así que nosotros no podemos prescindir de la enseñanza de la historia de la Iglesia y de los escritos patrísticos. Y de esa manera, muchos de los seguidores tuyos que son judaizantes, que tienen un morbo de seguirte a vos, van a poder salir de su supina ignorancia y dejar esos argumentos baratos, infantiles, ¿sí?, que lo dicen los niños de jardín de infantes, y aprender verdadera teología, ¿sí?, y convertirse verdaderamente al cristianismo, ¿sí? Así que los invito a todos esos judaizantes que les encanta ver estos videos, que aprendan, ¿no?, que salgan de su ignorancia, que les va a venir bien. Así que paso la palabra, José. Gracias, Burgueño. Y bueno, creo que entre las cosas que dices hay muchas cosas muy valiosas. En primer lugar, bueno, yo que tengo la experiencia de estar trabajando ya desde hace más de 3 años con los judaizantes, puedo decir que uno de los problemas más grandes que tienen los judaizantes es que creen mucho doctrinas de conspiración. Por ejemplo, es clásico escuchar entre los judaizantes decir que la Trinidad es un cuento de la Iglesia de Roma. Pero bueno, es muy importante eso que estás mencionando vos, que textos, ¿verdad?, que aún no son canónicos, pero sí que
son parte del tiempo del periodo apostólico, como la Didaché, ya tienen fórmulas trinitarias muy claras. Eso derriba por completo ese cuento de que la Trinidad es una invención de la Iglesia romana. Pero vean qué interesante esto. También Morgueño decía esto del dogma trinitario, y es que todas las sectas tienen en común este factor. Todas las sectas tienen un problema con el dogma de la Trinidad. Todas. Mira, los judaizantes son herederos de Sabelio. Los testigos de Jehová son herederos de Arrio. Los mormones creen que Jesucristo es el primero en alcanzar la condición de la divinidad, así que los mormones creen en un politeísmo, tienen un problema serio con la Trinidad. También, por ejemplo, los adventistas del séptimo día también son herederos del arrianismo, creen que Jesucristo es un arcángel. Por otro lado, la secta Espíritu Santo Madre tiene un problema con la tercera persona de la Trinidad. La secta Diosa Madre, que surge en Corea del Sur y que es muy popular en Perú, tiene un problema serio con la Trinidad. Todas las sectas tienen problemas serios con la Trinidad. Yo quisiera agregar, antes de hacerles algunas preguntas, yo quisiera decir que la Trinidad, desde luego que se puede comprender mucho mejor en la revelación del Nuevo Testamento, pero es completamente equivocado decir que esta idea de la Trinidad es hostil con la teología veterotestamentaria. Eso es completamente falso. Y es que la mayoría de los judaizantes, para tratar de negar la Trinidad, apelan a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice así la Biblia: oye Israel, Adonai, no es, oye, dice, oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Ahora, esto en el hebreo, la última frase que dice Yahvé uno es, en hebreo se dice Adonai Ejat o Yahvé Ejat. Ahora, esta palabra Ejat, que se utiliza en el Deuteronomio 6:4, muchas veces se malinterpreta porque las personas creen que la Biblia está enseñando en Deuteronomio 6:4 que Dios es unipersonal. Y eso no es lo que la Biblia está enseñando en Deuteronomio 6:4. La Biblia está diciendo que Dios es uno, que es diferente. No es lo mismo decir que Dios es uno y decir que Dios es unipersonal, porque de hecho esa palabra hebrea, ejat, es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 3, versículo 24. Leo el pasaje. Y el hombre dijo: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne de mi carne, por lo cual será llamada varona, porque fue tomada del varón. Versículo 24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y aquí está muy importante, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. En hebreo, esta última frase, serán una sola carne, en hebreo se dice ve ayu le basar ejat. Es la misma palabra que aparecía en Deuteronomio 6:4. Ahora, ¿qué está diciendo el hebreo de Génesis 2:25? Que dos personas, hombre y la mujer, son ejat. Entonces, aquí estamos viendo claramente que la palabra ejat nunca está sugiriendo de que Dios sea unipersonal, sino está diciendo que Dios es uno. Y eso es lo que dice la Trinidad, de que Dios es uno. Son tres personas distintas, pero Él es uno. Entonces, quisiera agregar eso de que es completamente falso el tema de afirmar que la Trinidad es algo que no tiene ni pies ni cabeza dentro del Antiguo Testamento y que por supuesto que es un invento de la Iglesia Católica. Eso completamente ofende a la razón y a cualquiera persona que ha estudiado historia de la Iglesia. Burgueño es profesor de los cursos de historia de la Iglesia del Instituto, que son tres cursos de historia de la Iglesia ofrece el Instituto. Los invitamos para que los lleven. Cualquier persona que sabe eso, que estudia los concilios de la Iglesia, sobre todo los dos primeros, el de Nicea y el de Constantinopla, sabe que la Trinidad es algo que la Iglesia siempre ha creído, desde el tiempo de los apóstoles ininterrumpidamente. No sé si les gustaría que habláramos un poco de algunas evidencias que podemos ver en la Escritura.
Jorge, tal vez algo que quieras agregar o algún pasaje de la Trinidad que quieras aportar o algo que le quieras mencionar a este tema. Yo quisiera mencionar un comentario que me gustaría retomar, un comentario que se hizo respecto de un texto que la crítica textual o el comité de la crítica textual ha considerado como espurio, el de 1 Juan 5:7, y eso atañe justamente a mi materia, a la materia que doy, que es Sagrada Escritura. Yo doy dos materias, hermenéutica y Sagrada Escritura. Y en Sagrada Escritura estudiamos el tema de los manuscritos, estudiamos el tema de la historia de la Biblia y también vemos nociones de crítica textual. Y ahí estudiamos algunos pasajes donde específicamente vemos cuáles han sido cuestionados por el Comité de Crítica Textual. Y uno de esos pasajes es 1 Juan 5:7, donde parece que habla de la Trinidad claramente. Bueno, ese pasaje se reconoce hoy en día prácticamente a un 99%, salvo algunos conspiranoicos que andan por ahí dando vuelta, que es un pasaje que no debería estar en la Biblia. Algunos dicen que al principio fueron glosas que se escribían al margen de los manuscritos y luego algún escriba, algún copista lo introdujo dentro del texto, ¿no? Yo sé que ahora se han levantado muchos defensores de que sí, que el texto debe estar, pero hay que reconocer que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la gente que se dedica al estudio de esto y no solamente a una cuestión propagandística, como hacen muchos de estos sujetos que no creen en la crítica textual o no creen en los estudios académicos, prácticamente nadie apoya ese texto, ¿no? Básicamente los textos más comunes de la Trinidad, bueno, tenemos en Mateo cuando dice id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? El Evangelio de Juan es un gran aporte al tema de la Trinidad porque menciona las tres personas, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos las tres personas. Entonces, por eso decía que la Trinidad es algo que se impone porque efectivamente aparecen las tres personas como Dios, ¿no? Y muchas veces utilizamos las analogías también para hablar de la Trinidad, porque la Trinidad tiene ese componente que podríamos decir misterioso, ¿no? Porque si bien la razón se aplica al estudio de la Trinidad, no alcanza a comprenderla del todo porque efectivamente es un misterio. Y los misterios tienen esto, ¿no? Los misterios se puede uno aplicar al estudio de un misterio, pero no quiere decir que va a poder captar toda la dimensión del misterio. Eso implica que la razón tiene un límite, y acá podemos decir que la parte no puede entender al todo. El todo sería Dios. El misterio de Dios, la sustancia divina, no puede ser completamente entendida por la razón humana. Es imposible esto porque tenemos limitaciones. Entonces, la razón se ha aplicado a entender la Trinidad, pero no la comprende del todo, pero sabe que está ahí, puede contemplar el misterio, ¿no? Y tiene que resguardar ese misterio, porque dice la Escritura que nosotros tenemos que resguardar el depósito que se nos ha dado. Ahí es interesante mencionar que la Biblia, por ejemplo, para este caso de resguardar el depósito y que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, con la divinidad de Cristo, con la divinidad del Espíritu Santo, que fueron ratificados en los concilios, hay dos cuestiones o dos definiciones de fe dentro de la Biblia. Una, fe como acto subjetivo, como fe de creencia, de dinamismo hacia creer en Jesús, hacia creer en la divinidad, hacia creer en el Evangelio. Y hay otra definición de fe como contenido. Por ejemplo, cuando Pablo menciona en Primera Tesalonicenses la fe, la esperanza y el amor, y en Judas cuando se dice que tenemos que combatir ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos, se está hablando de la fe como contenido, como depósito. La Trinidad es parte de ese contenido, es parte de ese depósito que debe ser resguardado. Y nuestra fe, tenemos que entender esto porque hay gente, y esto es lo que pasa con las herejías que vos mencionabas recién, nuestra fe está arraigada y está situada en la historia. No es algo que está flotando en el aire y que una persona determinada puede venir y modificar. Esto es algo que hay que entender y eso es lo que pasa con las herejías. La iglesia ha definido históricamente y ha intentado aplicarse al estudio de este depósito que ha recibido por los apóstoles. El conflicto comienza en el momento que los apóstoles mueren, porque podríamos decir que en algún sentido, en el Nuevo Testamento, con la doctrina apostólica, nosotros tenemos una materia prima. Cuando mueren los apóstoles y la iglesia poco a poco va ocupando su lugar en la sociedad, en la política, en cada rincón del imperio romano hasta convertirse en la religión del imperio, la iglesia luego tiene que ir defendiendo ese depósito, cuidando ese depósito, cuidando esas doctrinas de las herejías y de los pensamientos que se diferencian de este depósito.
Entonces se va creando el cuerpo dogmático de la iglesia. En este sentido, tenemos que hablar de la historia de la iglesia como el lugar donde la iglesia se va configurando, en la historia misma. Cuando vos hablás de herejías, no hablás de otra cosa que el recalentamiento de las viejas herejías, porque todas las que vos mencionaste son todas las del pasado. Y da la casualidad, y esto quiero llamar la atención a la gente, que da la casualidad que todas estas herejías y estas sectas tienen una gran animadversión frente a la historia de la iglesia. Y este es un punto a favor para Gabriel, ¿no? Que da historia de la iglesia. Es un punto a favor, ¿por qué? Porque no quieren saber nada con la historia. Para ellos la historia del cristianismo es sinónimo de catolicismo romano. De esa manera ponen un velo, ¿verdad? A la verdad. Perdón que te interrumpa, Jorge, Sí, solo para dar una muestra para un botón. Aquí tenemos tu palabra es verdad, ¿verdad? Que de verdad no tiene nada. Mientras sigan creyendo en la patrística y en los concilios ecuménicos, dogmas de hombres, nunca verán más allá, ponen su confianza en hombres y repiten lo aprendido por carne y sangre. Aquí encontramos un judaizante que está precisamente criticando lo que estamos hablando hoy y es un ejemplo de lo que estás diciendo. claro, es una negación del pasado, es una negación del pasado y por lo tanto de tus propias raíces. Si vos negás el pasado, negás tu propia raíz cristiana. El cristianismo está unido a la historia. La resurrección quiere trazar el eslabón histórico entre el mundo sobrenatural y el mundo terrenal. Es decir, la resurrección se produce en la historia y nuestra fe es histórica. Por lo tanto, tiene un proceso histórico evolutivo, en algún sentido. La comprensión de los dos testamentos que configuran nuestro libro sagrado tiene un componente evolutivo también en el desciframiento de esa realidad. Al que sabe este tema. Yo lo que veo es claramente de parte de esta gente que ahora son judaizantes, supongamos, ¿no? Que lo que en realidad hay detrás es una especie de gnosticismo encubierto. Claro. Ellos son iluminados. Exacto. Un pequeño grupo muy pequeño, ínfimo en porcentaje a nivel global, no tienen raíces históricas, por eso rechazan la historia, porque no tienen raíces históricas, y si tienen raíces históricas son de pequeños grupos heréticos que surgieron en algún momento de la historia, ¿no? que fueron disipando. Entonces es una especie de gnóstico, de sectas gnósticas que dicen, bueno, nosotros tenemos la verdad, tenemos la revelación espiritual, ¿sí? Esta es la verdad, y bueno, somos un pequeño grupito y se sienten contentos con eso. Quiero decir algo que no quiero que lo tomen a mal, ni quiero que este señor que justamente está velado por un seudónimo, tu palabra es verdad, así que no lo vamos a ofender porque no está su nombre, se ocultan siempre detrás de este tipo de cosas, que este tipo de herejías, la judaizante, la unicitaria, siempre se da en una masa, y esto puede ser tomado de manera denigrante y no es así, quiero decir una descripción, siempre es asimilada y recibida por una masa de personas que suele venir de un vástago ignorante. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen poca formación académica. Son personas generalmente de índole pentecostal o neopentecostal, de índole carismática, que no han tenido ningún tipo de formación académica, quizás no terminaron ni el primario o el secundario, y son los más fáciles de captar, ¿sí? Porque son muy manipulables estas personas a dos niveles, emotivos, psicológicos e intelectualmente. Cualquier persona con un argumento más o menos bonito los arrastra y principalmente con este deseo de tener algo diferente a los otros. Bueno, me diferencio, estoy en una secta que es única porque tiene una nueva revelación y tiene la verdad, ¿no? Desprendiéndose de 2000 años de historia del cristianismo, ¿no? Y desvinculándose de la obra de Dios. Porque si Dios ha sido tan selectivo que ha elegido a pequeños grupitos que han suscitado dentro de la historia de la iglesia para mostrarles su revelación, entonces nada que ver tiene con lo que nos muestra el Nuevo Testamento, que los apóstoles iban predicando y se convertían las multitudes, ¿no? Así que eso es un diagnóstico de la gente sectaria, ¿no? Principalmente los judaizantes. Yo creo que uno de los textos para mí más importantes para ver la Trinidad, no para defender la Trinidad, porque primero uno la tiene que ver para defenderla, son el texto del bautismo de Jesús. Claro. El texto del bautismo de Jesús, ¿sí? Donde se declara su mesianismo, donde Dios Padre, ¿sí? Declara sobre su Hijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Fíjense que hay una relación
entre padre e hijo, y esto no puede ser un modismo sabelianista, ¿sí? Porque si nosotros decimos que son tres modos, ¿no? Son tres formas de una misma persona que tiene tres formas de ser, dependiendo la situación lo amerite. Entonces acá lo que tenemos es una puesta en escena, un teatro de Dios, que nos está haciendo creer una cosa que no es. Porque si hay una declaración de Dios Padre sobre su Hijo, apunta a ese Hijo, dice, que estoy abajo, es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, aprobando su ministerio mesiánico, y por consecuencia, después de eso, baja y desciende el Espíritu Santo, no el Padre, que estaba actuando como Padre y hablando como Padre, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Para mí, ese pasaje que se repite en los evangelios, es interesante esto también, se repite en los evangelios, y que lo pone Mateo, siendo que es un evangelio que claramente está apuntado primero a los hebreos, porque tiene toda una argumentación veterotestamentaria, hermenéutica, que aplica el mesianismo veterotestamentario a la persona de Jesús. Y que justamente Mateo lo está escribiendo en un momento, ¿sí? En un momento importante, donde se estaba fraccionando el judaísmo justamente por la lucha con Roma, la guerra con Roma, y los fariseos, ¿sí? Atacaban muchísimo al cristianismo en ese momento. Entonces es una forma de apologética para convencer a los fariseos y también para combatirlos. Y se pone esa atribución, Mateo. Mateo dejó la Trinidad explícita. Por eso voy en relación a lo que vos decías, José, que no tenían problema ya en ese momento con el Antiguo Testamento, porque Mateo lo cita muy bien y deja ver la Trinidad en este relato que yo les cuento. Ahí se ve clara la Trinidad, ¿sí? Y no explicada como los sabelianos, no explicada como los modalistas, como los unicitarios, sino explicada como lo dice la recta doctrina cristiana, ¿no? Un Dios, tres personas. Una sustancia, tres personas. Te paso la palabra, hermano. Completamente, ¿verdad? El pasaje de Mateo es demoledor, porque si el sabelianismo o unitarismo fuera cierto, entendiendo que Dios es unipersonal, no puede aparecer, como bien lo acabas de indicar vos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactuando en una misma acción, sino que veríamos, ¿verdad? A veces a Dios actuando como Padre, pero nunca al lado del Hijo, porque esto no tiene sentido dentro del sabelianismo. Ahora, yo quisiera agregar que para mí, ya que vos con ese pasaje tan demoledor de Mateo derribaste el sabelianismo, yo quisiera apelar a Hebreos capítulo 1, que para mí es la mejor defensa que hay en la Trinidad en toda la Biblia. Yo creo que Hebreos capítulo 1 es demoledor, eh, porque Hebreos se puede utilizar para derribar el sabelianismo, pero ya que Burgueño lo derribó con ese pasaje, yo quisiera mencionar cómo derriba el arrianismo, y es creer que Jesús es creado. Miren cómo comienza Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, habiendo Dios hablado en tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Ahora, si Jesús fuera un ser creado, ¿cómo podemos pensar que Dios puede atribuir a un ser creado todo lo que se está por mencionar? A quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual también hizo los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese pasaje derrumba el arrianismo, porque jamás podríamos pensar que por más arcángel que fuera Jesús o ser creado, ¿cómo poder pensar que un ser creado puede ser la imagen misma del ser de Dios que sustenta todas las cosas, que hizo a través de él los siglos? Aquí se está presentando a Jesús como creador. Pero no solo eso, también derriba el sabelianismo. Dice que después de haber efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad. Eso derriba el sabelianismo. Pero para reforzar la idea que yo decía de que es una mentira de que la Trinidad no se puede citar desde el Antiguo Testamento, aquí el autor de Hebreos nos está enseñando todo lo contrario.
porque el autor de Hebreos va a citar precisamente el Antiguo Testamento para demostrar de que sí hay Trinidad, porque dice así, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus y a sus servidores llamas de fuego, pero respecto al Hijo, dice, vean cómo llama al Hijo, tu trono, oh Dios. ¿A quién se le está hablando? Al Hijo. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. ¿Se dan cuenta? Aquí se está refiriendo claramente al Padre y se está refiriendo al Hijo. Y aquí específicamente se está citando el Salmo 104, verso 4. Y a favor de la Trinidad, también se va a citar en Hebreos capítulo 1 el Salmo 45, 6 y 7. Y también se va a citar el Salmo 102, 25 y 27. Todo lo que está haciendo el autor de Hebreos es presentar evidencia veterotestamentaria que apunta a la Trinidad. No es una invención del autor de Hebreos. Él está citando el Antiguo Testamento para que podamos entender que desde ahí se puede comprender la Trinidad. Jorge, no sé si quieres añadir algo. No, me parece que está bastante claro. Eh, hay una cuestión aquí interesante, que hay que tener la voluntad de poder estar abierto a la verdad en estas cosas, ¿no? Y acá lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en estos comentarios, la Trinidad es una postura creada por hombres para seguir haciendo viva, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Es increíble, ¿no? Hay algo que me llama la atención y por eso realmente de corazón insto a toda la comunidad de teología paulina y de cultura teológica, y no estoy vendiendo nada, simplemente me urge esta cuestión porque ahora está, inclusive ahora está a flor de piel en las redes sociales, el tema de prepararse, hermanos, estudiar un poco de teología, un poco de Sagrada Escritura, un poco de hermenéutica, un poco de historia de la iglesia, un poco de patrística, un poco de la doctrina de Pablo. ¿Saben por qué? Porque no sé si ustedes lo han notado, pero yo vengo siguiendo lo que está pasando en las redes últimamente, que está trending topic el tema del Teotocos, ¿no? Que sería, bueno, parte de otro programa, no me voy a poner a explicar ese tema ahora, pero tiene que ver con el nestorianismo. La cantidad, pero la cantidad de herejías que están a flor de piel en este momento son impresionantes. Y creo que en este sentido en los comentarios se está viendo esta realidad. Porque yo tengo este concepto que le estuve pensando, te voy a dar un programa sobre esto también en mi canal, que las redes sociales son la nueva ecumene. Es decir, es lo que las redes sociales son las que unen a los pueblos. Fíjense que este problema que está ocurriendo en las redes sociales no es un problema que ocurre dentro de las congregaciones locales. ¿Por qué? Porque dentro de las congregaciones locales hay actividades, hay ministerios, las iglesias están preocupadas por llevar a cabo y llevar adelante esa congregación local. Pero en el mundo de las redes sociales, como es un mundo abierto y tiene que ver esto también con la globalización, se están desarrollando y se están expandiendo enormemente todo tipo de herejías, porque justamente lo que salió a la superficie con toda esta problemática del Teotocos y el nestorianismo, justamente lo que salió a la superficie fue lo que estaba oculto, que era la cantidad de denominaciones y de iglesias que están profesando el unicitarismo, raíces hebreas que son unicitarias también, y un montón de sectas que rechazan todo tipo de vinculación de la fe con la historia, como hemos visto recién, ¿no? O sea que estamos viviendo un tiempo crítico, un tiempo fundamental para tener que prepararse académicamente. Es decir, estamos viviendo un tiempo de que paradójicamente hay muchísima información, pero que si no se hace una clasificación de esa información, se puede incurrir, digamos, en un mal con esa información. Y como dice un dicho, la ignorancia es atrevida, empiezan a prevalecer estas sectas que dicen tener la verdad y que todos estamos equivocados, ¿no? Y que no tienen ningún grado de intersubjetividad tampoco, porque son 3 o 4, como decimos ahora, changarritos que se juntan en una esquina y que elaboran una nueva doctrina. Creo que esto está poniendo de manifiesto la urgencia de recuperar y de asentar y de afirmar nuestra propia identidad cristiana. Si no lo hacemos, si no nos preparamos, realmente este
cúmulo de herejía que se están levantando y que ya están en este momento van a devorar al cristianismo. Obviamente Dios siempre se va a guardar un remanente, esto no cabe ninguna duda, pero van a prevalecer. Entonces es fundamental educarse teológicamente, educarse bíblicamente, educarse históricamente. Si no lo hacemos, hermanos, realmente se vienen días muy oscuros para el cristianismo histórico. Es una reflexión que me surge decirlo ahora porque veo que los comentarios ya me estremecen realmente.